Perfecto. Ahí. Bueno, mis hermanos, qué pena con esta tecnología. Bueno, que el Señor les bendiga mucho, mucho y quiero compartirles acerca del capítulo 4 de Josué, que ha sido de gran bendición para mi vida, poder estudiarlo, aprenderlo, darme cuenta de las muchas bendiciones que el Señor tuvo con su pueblo. Y vemos que, wow, finalmente cruzaron el río. El Señor estuvo con ellos todo el tiempo y fue maravilloso. Entonces vamos a mirar que en el capítulo 4 hay algo muy importante y el título es Las piedras conmemorativas. Y vamos a estudiar y entender por qué se le llamó así, qué tenía que ver lo de las piedras, cuál era su símbolo, su significado, qué hicieron los líderes o los sacerdotes escogidos por Josué, por mandato del Señor, para realizar un monumento con estas piedras al llegar, después de cruzar el río, a la tierra prometida. Ese es el capítulo 4. Ahí hay una imagen de más o menos cómo fueron aquellas piedras y el monumento que ellos pudieron crear. ¿Qué nos enseña el capítulo 4 de Josué? El pueblo de Dios a menudo siempre pierde o la confianza o olvida las grandes cosas que Él ha hecho. Amén. Y el pueblo de Israel tenía esta curiosidad de que ellos solían olvidar todo lo que Dios hacía por ellos. Ellos olvidaban que Dios los había sacado y rescatado de la esclavitud de Egipto. Ellos olvidaban que en medio del desierto el Señor los protegió, los alimentó, estuvo con ellos todo el tiempo. Entonces, era muy obvio que también iban a olvidar este hecho tan maravilloso que era cruzar el río Jordán en seco. Entonces, una de las cosas que el Señor mandaba a Josué era que para las futuras generaciones era necesario que les enseñaran lo grande y real que había sido Dios con el pueblo de Israel, en sostenerlos, en guardarlos, en hacer milagros, para estar siempre, para mostrarles que Él era el pueblo escogido y que Dios siempre iba a estar con ellos. Entonces, en el capítulo 4, esta es la enseñanza más básica, o sea, que ellos pudieran recordar este hecho tan maravilloso de haber pasado el río Jordán en seco. La culminación del cruce del río Jordán. Estamos al punto de que ya cruzaron. Recordemos lo que nos enseñaba la maestra ayer, de que ellos mandaron a los sacerdotes que llevaran el arca, que era la representación de la presencia de Dios, y se pararan en la mitad del río, y ellos pudieron, debajo de sus pies estaba todo seco, y se detuvieron en la mitad del río mientras todo el pueblo cruzaba el río. Entonces, la orden que Dios le da a Josué era que eligiera 12 hombres y 12 piedras. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, entonces Jehová le habló a Josué y le dijo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, los que estaban sosteniendo el arca del pacto, que cogieran 12 piedras, y las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habréis de pasar la noche. Entonces el mandato era que inmediatamente terminaran de pasar el río Jordán y llegaran a pisar, cuando sus pies pisaran la tierra prometida, en ese lugar iban a acampar, iban a pasar su primera noche en tierras prometidas, en tierras nuevas para ellos, y allí iban a poner estas 12 piedras como un monumento, como una estatua, como un recordatorio. Entonces, el pueblo de Israel esperó aproximadamente 40 años desde el momento después de haber salido de Egipto. Fueron 4 décadas antes, y ahora
habrían cruzado la última barrera geográfica hacia la tierra de Canaán. Habían llegado hasta allí por la fe y ahora se les llamaba a una fe aún mayor para poseer y habitar la tierra prometida. Sabían que no era nada fácil, sabían que la tierra estaba con gigantes, con gente que los odiaba, que los iba a atacar, pero ellos iban con fe y sabían que Dios estaba con ellos, que Dios los iba a respaldar, que Dios los estaba guardando. Entonces ellos esperaron 40 años para este tiempo, desde el momento en que fueron sacados de Egipto, de la esclavitud. Y esos 40 años fueron los que ellos pasaron por el desierto y sabían que el Señor siempre estuvo con ellos, siempre los guardó, los protegió, los alimentó. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Israel había acampado al lado oriental del río Jordán durante muchos meses. Y esto lo vemos en Números 22:1. Ahora se encontraban en las llanuras del Jordán, específicamente en las proximidades de Jericó, como se menciona en Josué 4:13. A pesar de estar cerca de la ciudad, no se apresuraron a atacar a Jericó. Por instrucciones de Dios, Israel primero se ocupó de asuntos espirituales y eso lo vamos a ver en el capítulo de mañana. ¿Cuál fue la orden que dio el Señor para que su pueblo se volviera a santificar? Y fueron datos importantes espirituales antes de comenzar la conquista de Canaán. Y después vamos a ver cómo fue que ellos lograron conquistar y llegar a Jericó. El Señor les dijo: toma de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. Las 12 piedras eran una por cada tribu. Debían enviar un representante, un hombre de cada tribu, y cada hombre de esa tribu tomaría una piedra. Probablemente la piedra era grande, porque como leímos ahí en el versículo, decía que la subieron en su hombro, o sea que tenía que ser una piedra grande y pesada, y que la tomaran del lecho seco del río por donde Israel habría cruzado, y específicamente donde los sacerdotes estaban allí sosteniendo el arca del pacto, el arca de la alianza. Y estas piedras se utilizarían como monumento conmemorativo. Yo me imagino, yo hago en mi cabeza esa imagen del pueblo atravesando el río Jordán. Los sacerdotes en toda la mitad del río con el arca sostenida sobre sus hombros. Y en ese lugar están seco, completamente seco. Y de allí, de ese mismo sitio, 12 hombres que fueron escogidos de cada tribu, uno de cada tribu, un representante de cada tribu de Israel, fue escogido por Josué, por mandato del Señor, para que cogiera una piedra y la llevaran hasta el final del cruce del río, donde estaba ya la tierra de Canaán. Y el levantamiento de las piedras como monumento en el Antiguo Testamento podemos encontrarlo. Yo quiero pedirle el favor, si algunos de mis hermanos me ayudan a buscar estos versículos. Alguien por favor me busca Josué 7:26, otro me puede colaborar con Josué 24:26 y 27. Alguien me busca Génesis 28:18 al 22. Otra persona me colabora con Génesis 31 del 45 al 47, y alguien me puede buscar Primera de Samuel 7:12, que vamos a ver los símbolos de utilizar piedras como monumentos conmemorativos. Amén. Amén. ¿Quién Josué me tiene? 7:26. Amén. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Arcor hasta hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Josué 24, del 26 al 27.
Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Amén, amén. Génesis 28, del 18 al 22. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque la luz era el nombre de la ciudad primero, hasta el 22. Sí, E hermano. hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será cabecera de Dios, será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Gloria a Dios. Génesis 31, del 45 al 47. Amén. Dice Amén. entonces, Está bien, ¿puedo leer? hermano. Lean, lean, lean. Entonces Jacob tomó una piedra y la levantó por señal, y dijo Jacob a sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Saduta, y lo llamó Jacob Galaad. Amén. Y primera de Samuel 7, 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Entonces vemos que todo el transcurso del Antiguo Testamento, las piedras fueron utilizadas como monumentos, estaban destinados como a hacer representaciones, ¿sí? Para que en la historia de las intervenciones milagrosas que tuvo Dios pudieran ser contadas una y otra vez como cosa recordatorio, como algo conmemorativo. Entonces, eso ahí podemos mirar en todos esos versículos que nos enseñan cómo las piedras fueron utilizadas muchas veces como algo para recordar lo que Dios estaba haciendo. ¿Dónde habéis de pasar la noche? Este lugar más tarde sería llamado Gilgal. Como se puede mencionar, lo encontramos ahí en Josué 4:9. En el contexto bíblico, Gilgal es mencionado en varios pasajes, siendo el sitio donde Josué y los israelitas, ellos acamparon. Después de acabar de cruzar el río Jordán, y lo vemos ahí en Josué, en los versículos del 19 al 20, y también nos habla de esto en Josué 5:9, que Dios declararía que en Gilgal había removido el oprobio de Egipto, lo que también se interpreta como una especie de renovación o giro en la relación de Dios con su pueblo. Esto refuerza como el simbolismo de volver o de dar un giro asociado con su nombre. Eso es el significado de Gilgal. O sea, Gilgal proviene del hebreo y generalmente se traduce como círculo de piedras o rueda y se asocia con un lugar importante en la historia, como fue para el pueblo de Israel, según este relato bíblico, y que su significado daba alusión a un círculo de piedras que posiblemente existió allí en ese lugar de reunión. Entonces, hasta el nombre del sitio tenía mucho que ver con lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en ese momento, con la conmemoración, con el recuerdo de las piedras. ¿Cuál era el propósito de estas 12 piedras?
Dice, y entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo, pasad delante del arca de Jehová a vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras? Entonces, ese era el propósito, que recordaran. Los 12 hombres y las 12 piedras eran la representación evidentes de las 12 tribus de Israel. Y Josué deseaba que todo Israel participara en esta ceremonia y en el monumento que quedaría para la posteridad. ¿Para qué servirían estas 12 piedras? Las 12 piedras servirían como señal. Y ellos lo hicieron como un monumento para Israel, recordándoles el notable milagro del cruce del río Jordán. Este evento marcó el final del viaje del Éxodo. Israel había salido de Egipto a través de aguas milagrosamente divididas, como lo vimos en Éxodo 14, cuando el Señor abrió el Mar Rojo. Y ahora ingresaba a Canaán de la misma manera. Este acontecimiento era digno de ser recordado. Eran eventos inolvidables, pero como recordamos, hermanos, que habían pasado generaciones. Entonces, la generación que estaba entrando ahorita a la tierra prometida no vivió los acontecimientos de la apertura del Mar Rojo, cuando el Señor a través de Moisés los sacó de Egipto. Entonces, ellos no tenían conocimiento de esto y no existía la tecnología que tenemos hoy en día como para mirar cuando a veces nos salen recordatorios de hace muchos años y fotos, dónde estuvimos, qué pasó con sus antepasados. Ellos no tenían absolutamente ningún recuerdo, pero por eso utilizaban este tipo de memorias, para que ellos nunca olvidaran lo que Dios había hecho por ellos, por su pueblo, por sus padres. ¿Qué significado tenía? Pues era una señal debido al lugar de donde procedían las piedras. Eso era algo muy importante. Las piedras necesitaban ser tomadas del mismo río, y dice que fueron hasta la mitad del río donde estaban los sacerdotes sosteniendo el arca, y de allí tomaron las piedras. Era porque ahí estaba el hecho de estar seco el río Jordán. Esto los convertiría en una representación única de una obra que ya no podía verse y ya no se vio nunca más. Además, era un monumento que establecerían como testimonio, que era duradero y que recordaría la gran obra de Dios. Y decía, cuando sus hijos pregunten qué significa este monumento, qué significan esas piedras, les iban a recordar, les iban a contar el testimonio. El Señor nos permitió cruzar el río en seco. Cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, dice, sí, este monumento estaba destinado a las generaciones futuras, que no experimentaron personalmente el milagro del río, del cruce del Jordán. Entonces, iban a haber generaciones futuras, iban a haber otras generaciones que tampoco vivieron el cruce del río Jordán. Entonces, este hecho de crear este monumento con las 12 piedras iba a servir también como testimonio para ellos. Dios deseaba que su obra no fuera olvidada entre las generaciones venideras. Los monumentos son necesarios porque el pueblo de Dios olvida lo que debería recordar. El pueblo de Dios a menudo pierde su confianza en Él porque olvida las grandes cosas que Él ha hecho. ¿Cuántas veces a nosotros mismos nos pasa, hermanos? Y a veces deberíamos tener algo que nos recordara de dónde Dios nos ha sacado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, los milagros, las bendiciones. Deberíamos utilizar algo así como un recordatorio, como no un monumento para adorar, pero algo que siempre tuviéramos en mente de que todo lo que Dios ha hecho por nosotros. La fe de las generaciones futuras a menudo iría a ser débil, porque no se les había enseñado cuán grande y real es Dios.
Entonces, esto era algo importante que ellos tenían que tener en cuenta para que las generaciones futuras supieran, tuvieran el conocimiento, se dieran cuenta de todo lo que Dios había hecho por su pueblo, tanto de liberarlo de la esclavitud como hacer estos milagros de cruzar el mar o cruzar el río en seco. Mami, ya te pasé la pijama porque no te la has puesto. Los monumentos son útiles para enseñar a los hijos de los creyentes. Los monumentos pueden ser visibles o invisibles, o los monumentos son especialmente útiles en tiempos de crisis. Entonces, eso era algo que a la verdad era lo que Dios había hecho por su pueblo. Entonces, por eso consideraban que los monumentos eran necesarios. El cruce del Jordán por parte de todos los israelitas no es solo una experiencia para la presente generación. Las generaciones futuras de israelitas también lo reconocerían y participarían al observar la señal y escuchar la explicación. Entonces, eso era principalmente el propósito de crear este monumento con las 12 piedras. La construcción del monumento. Los hijos de Israel lo hicieron así como Josué se los mandó por ordenanza del Señor. Tomaron las 12 piedras de en medio del río Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, de las 12 tribus, y las pasaron al lugar donde iban a acampar y las levantaron allí. Josué, este es un dato muy importante, aparte de los 12 hombres que fueron escogidos por Josué, un representante de cada tribu, pasaron las piedras y las pusieron allí en Gilgal. Josué también levantó 12 piedras, pero Josué las puso en medio, en la mitad del río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y allí están las piedras hasta el día de hoy. Pero esas piedras solo pueden ser vistas cuando es el tiempo de la sequía, porque las aguas disminuyen, entonces se puede ver el monumento de las piedras en medio del río, pero esas las puso Josué. Los hijos de Israel lo hicieron de esta manera. Israel aceptó a Josué como líder en lugar de Moisés. Siguieron la dirección de Dios. Josué les ordenó a los israelitas que construyeran el monumento y ellos obedecieron. Ese dato es muy importante. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque gracias a la obediencia que tuvo el pueblo de Israel en ese momento, es que ellos más adelante pueden tener la conquista sobre el pueblo de Jericó. Entonces, miren lo importante de la obediencia. Este respeto por los líderes designados por Dios fue crucial para su éxito en la conquista de Canaán. Lo que les estaba contando, Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán. Dice, además del monumento en la orilla occidental del Jordán, Josué erigió otro monumento en el lecho del río, cerca de donde los sacerdotes estaban de pie sosteniendo el arca de la alianza. Y estas piedras serían visibles en épocas de la sequía, porque en ese tiempo el nivel del río se disminuye. Entonces ahí se puede ver el monumento que levantó Josué. El monumento en que se escribió, en el momento en que se escribió el libro de Josué, estas piedras en medio de Jordán aún permanecían como un testimonio perdurable de la fidelidad de Dios y era visible en los tiempos de sequía. Lo que encontramos en el capítulo 4 de Josué, del versículo 10 al 14, vemos que está resumido todo lo que ocurre en el cruce del pueblo de Israel por el río Jordán. Los sacerdotes llevaban el arca, se pararon en medio del Jordán y hizo que todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés también le había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa a obedecer y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar,
También pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho, como 40,000 hombres armados, listos para la guerra. Pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés en los días de su vida. Los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán hasta que todo el pueblo había pasado. Los sacerdotes permanecieron allí con el arca del pacto durante todo ese tiempo. Eso lo compartía mi hermana ayer, hasta que todo el pueblo terminó de pasar, de cruzar. Y el arca como representación visible de la presencia de Dios. Sabemos que el arca del pacto es el símbolo de la presencia de Dios, y permaneció todo el río seco mientras todo Israel se dio prisa a cruzar todo el río Jordán. Israel estaba ansioso por llegar a la tierra que se les había prometido a ellos y a sus antepasados hacía como unos 500 años atrás. Y al finalizar así el largo viaje desde Egipto, también es posible que estuvieran apresurados, preguntándose cuándo volverían a fluir las aguas del Jordán. Me imagino que todos estaban llenos de miedo en el momento que van cruzando, porque recuerden que la descripción que nos dio eran que las aguas de donde donde nacían, de la parte de arriba, fueron detenidas. Entonces me imagino que ellos tenían su temor en el momento que iban cruzando el río. Decían, ¿en qué momento esas aguas se vienen y morimos todos aquí ahogados? Eso tiene que haber sido un momento donde a muchos de pronto les falló la fe y tuvieron temor y tenían que tener la confianza y de pronto creer de que iban a estar a salvos. Entonces fue un momento muy crucial. Y esta forma de contar el suceso demuestra que el narrador fue testigo presencial de un paso milagroso. Ustedes se imaginan en ese momento tantas generaciones que lo que decimos, no habían vivido el hecho del milagro anterior, que había sido que el pueblo había pasado por el Mar Rojo en seco. Ellos no sabían eso, ellos no sabían que Dios lo había hecho. Entonces, ellos tenían temor, ellos tenían miedo, ellos tenían dudas, pero así obedecieron. De pronto hubo algunos que no querían hacerlo, sin embargo, de pronto fueron obligados, no sé, o fueron motivados por otros para que lo hicieran, para que todo el pueblo pudiera pasar. Dice que también los hijos de Rubén, los hijos de Gad y media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel. Todo el pueblo se había sentado al lado oriental del Jordán y permaneció a su lado, pero él envió el ejército para luchar en el nombre del resto de la nación, tal como lo había prometido y como lo leímos en Josué 1, que él prometía estar con nosotros todos los días. Cuando le decía a Josué, esfuérzate, sé valiente, dice, yo estaré contigo. Y el Señor lo prometió y así lo cumplió. Y en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel. Dios cumplió su promesa, como lo vimos en Josué 3:7. Dice, y lo posicionó como un gran líder para Israel, de manera similar como el Señor lo había hecho con Moisés. Josué era ahora, en efecto, el nuevo Moisés. Después de la gran travesía por el Mar Rojo, el pueblo temió a Yahvé y puso su confianza en él y en Moisés y en su siervo, como lo vimos en Éxodo 14, del 31. En esta situación, Josué se encuentra en una posición notablemente similar, después de presenciar un milagro igualmente asombroso. De esta manera, ocupa el papel de Moisés como el líder de Israel. Y del versículo 15 al 18 encontramos que el río Jordán vuelve a su cauce normal. Luego que Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, subid del Jordán,
Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en el lugar seco, o sea, cuando pisaron la tierra prometida, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Se vino el caudal, se vino todo el río, hasta el momento en que, porque los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, que les explicaba, quedaron en la mitad hasta que todo el pueblo pasó. Cuando todo el pueblo pasó, ellos fueron los últimos en cruzar, y cuando ellos llegaron ya a la orilla, donde estaba la parte occidental del río Jordán, llegan, pisan tierra, y ahí el río Jordán vuelve a su caudal. Dice, manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio y que suban. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza tuvieron un día largo y difícil. Fueron los primeros en entrar en las aguas del Jordán, permanecieron en medio del río durante toda la travesía, y solo salieron del lecho del río cuando Josué se los ordenó, y su gran privilegio de llevar el arca iba acompañado de una gran responsabilidad. Como les digo, fueron los primeros que entraron al río, se posicionaron en la mitad del río mientras todo el pueblo cruzaba, y fueron los últimos en llegar. Las aguas del Jordán se volvieron en su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Tan pronto como los sacerdotes salieron del lecho del río, el Jordán reanudó su curso normal. La manera y el momento en que el Jordán volvió a su flujo natural muestran claramente que este evento fue arreglado sobrenaturalmente por Dios. Obviamente, todo el pueblo miró, vio que el Señor estaba ahí haciendo su obra milagrosa. Y la primera obra en Gilgal, la colocación de las piedras conmemorativas, lo encontramos en Josué 4, del versículo 19 al 20. Las piedras se colocan como un monumento conmemorativo en Gilgal. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habrían traído del Jordán. Llegaron, pisaron tierra seca, estaban allí ya en la tierra prometida, pero acamparon allí, en ese lugar que se llamó Gilgal. Y allí construyeron el monumento con las 12 piedras que habían sido traídas por los 12 hombres escogidos de cada tribu. El día 10 del mes primero. Según Éxodo 12, del 2 al 3, miramos que Israel debía iniciar su celebración de la Pascua en ese día. Era el momento en que se seleccionaban los corderos para el sacrificio y se guardaban en las casas hasta el 14º día del primer mes. Lo encontramos en Éxodo 12, del 3 al 6. La Pascua conmemoraba la salida de Israel de Egipto, y ahora era el aniversario de ese evento, y estaban entrando a la tierra prometida, a Canaán. Acamparon en Gilgal. Gilgal se convertiría en la base de operaciones de Israel para la conquista de Canaán. Por lo tanto, era apropiado que la primera tarea en Gilgal fuera erigir un monumento conmemorativo de las grandes obras de Dios. Ellos estaban ahí para levantar su altar, para poner su monumento de las 12 piedras, piedras que fueron tomadas del medio del río cuando el río estaba en seco. Y esas piedras estaban ahí para recordarles lo que Dios había hecho. Ese era el propósito. Y habló a los hijos de Israel diciendo, del versículo 21 al 24, ya para terminar: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habéis pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, y para que temáis a Jehová
vuestro Dios, todos los días. Aleluya. Y para que no lo olviden, porque es fácil de imaginar esta escena que sugiere el pasaje, entonces una futura generación de niños israelitas, ellos necesitaban saber. Encontraban curioso el montón de piedras allí cerca de Gilgal y entonces ellos iban a preguntar qué significaban. Preguntaban a sus padres qué significado tenían esas piedras. Y el propósito siempre fue recordar las grandes obras de Dios para que todo el pueblo que vivía en la añoranza del pasado, pensando en los mejores días de la vida con Dios, quedaron atrás. Pero las grandes obras que Dios deberían ser conmemoradas y recordadas para afirmar nuestra fe, para que los creyentes puedan confiar en Dios para realizar obras aún más grandes en el futuro. Esta confianza se basa en lo que se ha visto, se ha experimentado y recordado del poder y de la fidelidad de Dios en el pasado. El monumento tenía ese propósito importante para los hijos, brindarles ese punto de contacto con la obra de Dios en el pasado. Y así ellos iban a entender que la obra de Dios no comenzó con ellos, y que no comenzó con ellos y en su tiempo, para que todos los pueblos también conocieran de la mano poderosa del Señor. Ese monumento conmemorativo tenía ese propósito, que abarcara solo Israel, que era para todos los pueblos de la tierra, para que supieran que había un Dios en el cielo, capaz de hacer milagros, un Dios al que debían buscar con todo su corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta es la práctica antigua y encomiable de erigir monumentos duraderos en busca de propagar y perpetuar la memoria de las misericordias y las liberaciones señaladas por estos momentos, establecer marcas y recordatorios que evitan que nuestra dicha memoria se vuelva obsoleta o se desvanezca con el tiempo. Y ese era el propósito. Y de eso se trataba este capítulo, de las 12 piedras conmemorativas, las 12 piedras que el Señor le mandó a Josué que pusiera como monumento, que pusiera como recordatorio de lo que Dios había hecho por su pueblo y de lo que Dios era capaz de hacer. ¿Cuáles fueron las lecciones claves aquí? La memoria de los milagros de Dios, la transmisión de la fe para futuras generaciones, gratitud y adoración y testimonio a todas las naciones. Así que mis hermanos, Josué 4 nos enseña la importancia de recordar las bendiciones de Dios, de transmitir la fe a las futuras generaciones y de reconocer públicamente su poder y su fidelidad. Amén. Hasta aquí. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si tienen algunas preguntas, se las hacen al hermano Jorge. Jorge, por favor, no a mí. Ay, 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 ay. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias por su atención. Amén, hermana, Dios te bendiga. ¿De qué? Dios bendiga más. Amén, mis amados. Bien. Dios. No sé cómo apagar el micrófono acá. Déjenme Dios ver. les bendiga. Seguimos Amén. con vamos a darle oportunidad para poder hablar de algunas preguntas y respuestas. Sí. Perdón, sí primero tengo yo unas preguntas, es verdad. Aquí las tengo. A ver, la primera pregunta. Pregunta. ¿Cuál fue el título de la enseñanza del capítulo 4 de Josué? ¿Cuál era el título primordial? ¿De qué se trataba este capítulo? Sobre las 12 piedras tomadas del río Jordán. Amén. Las piedras conmemorativas. En la culminación del cruce del río Jordán, ¿cuál fue la orden del Señor dada a Josué? De que cada tribu lleve una piedra para recordatorio a sus hijos. Que eligiera 12 hombres
y que esos 12 Amén. hombres Exacto, tomaran una piedra. exacto, amén. Lo Gloria a único que la Dios. hermana dijo tribu, pero era casi lo mismo. Sí, teníamos razón las dos. Era elegir los 12 hombres y que cada uno llevara una piedra. ¿Cuántos años esperó el pueblo de Israel para este momento de llegar a la tierra prometida? 40 años. 40 años. Amén, amén. 4 de Porque dice que 40 como años que tres, fue después de haber salido de Egipto. Muy bien. ¿Cómo se llamaba el lugar donde llegaron los israelitas y acamparon su primer noche después de cruzar el río Jordán? Gilgal. Eso, amén. Gilgal. ¿Cuál era el propósito de las 12 piedras? Recordar. Era un recordatorio. Amén. Recordatorio del milagro del cruce del río en seco, del río Ujú. Jordán. Amén. Amén. Y la última pregunta. ¿Cuál fue la fecha en que llegó el pueblo de Israel a esta tierra prometida? A los 10 días del primer mes del año. Amén. Muy bien. Qué buenos alumnos que esta noche. Bendiciones. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria, aleluya, santo. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Si alguien tiene, aparte de las preguntas que trajo la maestra, si alguien tiene algún aporte sobre este capítulo, algo que no entendió o algo que le pareció o algo que resaltó y usted lo quiera mencionar, también Yo es tengo una válido. pregunta. Sí. Mi pregunta es si hasta el momento esas piedras están en ese lugar, existen o hay algún dato sobre eso. Amén. Maestra, es para usted. Ya ella se apagó, quitó hasta la Ah, cámara. No, aquí estoy, aquí estoy. si no, la hermana Bueno, Elieta ahí también, no importa. amén. Pues yo busqué y dice que esas 12 piedras no existen en el momento actual, pero, o sea, esas 12 piedras que fueron conmemorativas fueron colocadas para recordar, pero dice que en la actualidad no hay una evidencia como arqueológica que confirme la existencia o la ubicación donde las piedras originales fueron puestas, pero es probable que hayan sido como desplazadas, destruidas o enterradas. Pero sí existe como le llamamos nosotros una réplica, sí, como algo que lo han hecho como, Simbólico. exacto, esa es la palabra, mi hermano, como algo simbólico de lo que fue, pero el original como tal no existe. No sé si el río Jordán no se seque en su totalidad para poder ver las que puso Josué, a lo mejor esas sí todavía están ahí porque esas no pudieron haber sido removidas, pero el río no se seca en su totalidad como para poder ser vistas. Amén. Amén. Excelente. Gracias. Yo quería hacer una pregunta también. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Amén. En Josué 9, porque yo siempre tenía como esa duda, porque yo decía, Dios mío, porque dice que levantaron por los 12 hombres por cada tribu, levantaron una piedra, ¿verdad? Que son 12 piedras. Entonces Josué también levantó 12 piedras. Yo quería que me explicara ese pedacito ahí, por favor. Sí, lo que pasa es que, o sea, son dos cosas. Por mandato de Dios, le dijo a Josué que escogiera un hombre de cada tribu para que cargara una piedra cada uno desde el centro del río hasta la orilla al terminar de pasar el río, que era con el que se creó el monumento. Pero Josué, que me imagino que él venía atrás del pueblo, hizo también como una especie de monumento en el centro del río donde estaban los sacerdotes sosteniendo el arca, pero él no las cargó, él simplemente hizo como el monumento ahí en medio del río.
en el lugar donde estaba seco. Me imagino que juntó las piedras y creó un monumento con las 12 piedras, con 12 piedras también como símbolo de las 12 tribus de Israel. Entonces, sí, fueron piedras distintas que las puso Josué en la mitad del río. Pues, de eso estábamos hablando, que posiblemente esas sí existan allí todavía, pero las otras las llevaron los 12 hombres que fueron escogidos hasta a la orilla de tocar la tierra de Gilgal, y es donde se creó el otro monumento. Muchas Gracias, mi gracias. hermana, por la pregunta. Amén. 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 ¿Otra pregunta? No, yo Jorge, quiero. Una más. Jorge, yo Sí. tengo un aporte, pero no lo puedo no lo puedo decir ahora porque estoy trabajando. Ah, está bien. Está bien, Ok, amada. gracias. Muy bien. El hermano Wilber dice que tiene un aporte. No, no un aporte, sino a asimilar algo referente a eso, que como ya vemos, el pueblo de Israel, antes de cruzar el Jordán y la generación pasada, ya es algo de asimilar, ¿no? Y que hasta hoy perdura, ¿no? Que ellos en la generación pasada vieron los milagros, los prodigios que el Señor hizo. Ahora la nueva generación fueron testigos y vieron los milagros y los prodigios que el Señor hizo con ellos, hermano. Eso es de wow. Les digo que a mí hasta se me eriza la piel de nada más asimilar eso, que hasta hoy, imagínense, nosotros estamos deleitándonos con la palabra y con las historias. Amén. Eso nada más Amén. quería como aportar. De verdad que es de gozo entender esa parte. Amén. Amén.